A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Fuerza Motriz, este programa que es una iniciativa en conjunto con AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Temas nuevos, temas fascinantes, temas de interés de quienes de ustedes a través de nuestras líneas, de nuestra conexión, del Twitter, que nos manifiestan cuáles son los temas que pueden interesar a la ciudadanía. En esta ocasión, el tema precisamente que nace a través del Twitter es transporte sostenible y sus perspectivas en Quito. Varios comentarios que se generaron a través de las redes y hemos invitado a dos personas muy interesantes en este aspecto. A Karina Gallegos, amplia trayectoria como socióloga, maestra en ciencias de la política, investigadora social. Ha estado muy de cerca en temas de movilidad, fundadora de la Asociación de Peatones de Quito. Tema importante, hay una fundación de peatones de Quito, organización pionera a nivel mundial en demostrar derechos para los peatones. Y por otro lado también, al lado izquierdo nos acompaña Galo Cárdenas, consultor de planificación de transporte sostenible, con estudios de maestría de transporte sostenible en la Universidad de Leeds en Inglaterra. Escribe continuamente sobre temas de transporte y la ciudad y ha trabajado en organizaciones nacionales e internacionales en promoción de uso de la bicicleta, tema que vamos a tratar también en el programa, transporte público y ordenamiento territorial de las distintas ciudades para tener una mejor calidad de vida. Eso es lo que nos interesa a todos nosotros los ciudadanos en el Ecuador y en la ciudad de Quito. Bienvenidos a nuestro programa. Iniciamos por las damas. Karina Gallegos, cuéntenos qué se entiende por transporte sostenible, por qué debería interesarnos este tema a los ciudadanos quiteños ecuatorianos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, lo que entendemos como transporte sostenible es la posibilidad de movilizarnos de una forma amigable con el ambiente dentro de las ciudades, sobre todo, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad estamos pensando en modelos que nos permitan una convivencia armónica con los elementos naturales. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para contaminar menos el aire por efecto de las emisiones vehiculares? ¿Cómo hacemos para contaminar menos la ciudad con ruido? Igual por efecto de fuentes móviles como el automóvil, los buses. ¿Cómo hacemos para no afectar el patrimonio que tenemos en Quito, sobre todo, ¿no? El centro histórico? ¿Cómo hacemos para que podamos usar un transporte o un medio de movilidad o modos de movilidad que no afecten, que no deterioren el patrimonio, que no deterioren las condiciones de vida de la mayoría de los habitantes? De eso hablamos cuando nos referimos a transporte sostenible. Usted habla de un término importante, un lugar amistoso, armónico. En la ciudad de Quito somos quienes usamos la ciudad, quienes nos movilizamos en distintos medios de transporte, o inclusive los peatones. Somos amistosos, somos personas sonreídas con el peatón. Parte de este programa también es hablar de esa realidad, porque si no reconocemos aquello que debemos mejorar, pues ¿de qué nos sirve? ¿Cómo interpreta usted esa realidad en la ciudad de Quito? Creo que es palpable para la mayoría de habitantes de que las condiciones no son tan amigables, ¿no? entre ciudadanos. Creo que falta un poco desarrollar aquí una conciencia de ciudadanía, de comunidad. Se ha perdido muchísimo esta visión de ciudad, de una comunidad solidaria. Hay bastantes fenómenos que se han ubicado con respecto sobre todo al uso excesivo del automóvil. Por ejemplo, la famosa ira del conductor, ¿no? Hay varios estudios que demuestran, le toman la presión arterial, los latidos del corazón cuando sale de la casa y cuando llega al trabajo luego del tráfico, y están notablemente alterados.
Entonces, esto se percibe a diario. Los pitazos, cuando uno es peatón, uno esperaría que el pitazo del auto se pueda escuchar también dentro del vehículo, porque al estar nosotros conduciendo en una cápsula, no escuchamos el volumen que recibe el peatón o el ciclista cuando está expuesto, ¿no? No tenemos chasis, no tenemos protección. Entonces, claro, a uno le pitan y es una forma de insulto, de agresividad, uno devuelve al auto, entonces en ese círculo que no termina nunca, ¿no? Las condiciones no son interesante y tenemos mucho por hacer y tenemos mucho por madurar en una ciudad que está creciendo y creciendo de manera muy rápida. ¿Cuál es su evaluación, señor Cárdenas, usted que ha tenido tanta experiencia en este tema de movilidad respecto del sistema de transporte urbano en la ciudad de Quito? ¿En qué hemos avanzado y en qué debemos mejorar? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo yo que el sistema de transporte en la ciudad no es un transporte malo, a pesar de que los índices de calidad pueden ser mejorados, la cantidad de gente que va en el bus, las condiciones del bus, puede ser mejorado totalmente, pero no es un sistema, si nosotros comparamos con la región, si comparamos con Perú, con Bolivia, bueno, Colombia también tiene unos buenos sistemas, pero es un sistema que el 70% de la población ya lo está usando y puede funcionar mejor. Entonces, este sistema de transporte hay que ponerle algunos temas también, digamos, conceptos nuevos, como la accesibilidad, como que el sistema de transporte también llegue a zonas donde usualmente no hay transporte público para que la gente se decida por usar más el transporte público y dejar su vehículo en la casa. Entonces, estas son las cuestiones que hay que tratarlas en la ciudad de Quito. También tenemos que pensar Quito como un distrito metropolitano, no solo como la ciudad larga que está en esta plataforma, sino también pensar en las conexiones con el Valle de los Chillos, en las conexiones con Calderón, Carapungo, que son muy importantes en la ciudad y que generan muchísimos viajes. Pero de igual manera tenemos que pensar cómo la gente que viene de Cayambe, hay flujos importantes por estas zonas, también la gente que viene del Cantón Mejía. Entonces, estas nuevas, digamos, conurbaciones alrededor de Quito son las que también hay que tomar en cuenta dentro de la planificación del transporte. En este desarrollo urbano y en esta planificación, las ciudades regularmente se desarrollan a través de los planos. Quito ha sido una ciudad geográficamente compleja, ya no solo es la ciudad de Quito, como usted mencionaba, es el distrito, pero uno de los temas que sí preocupa es que la ciudad se desarrolla y luego se desarrollan los medios de transporte, luego se desarrollan las vías, es decir, como que estamos al revés. Totalmente, el caso de la Ruta Viva es un ejemplo que lo estamos viviendo en vivo, digamos, de cómo el desarrollo a través de las vías no siempre es positivo. Digamos, se creó esta vía, pero no se creó un ordenamiento territorial alrededor de esta vía para decir, ok, aquí no puede crecer urbanizaciones porque va a generar más viajes motorizados, y como no hay transporte público por la Ruta Viva o todas estas urbanizaciones alrededor, genera muchos más viajes donde arriba en la ciudad, en los ingresos de la ciudad. Entonces, todas estas cosas están conectadas y las vías usualmente nos dicen por dónde va a crecer la ciudad si es de manera desordenada. Para nosotros tener un crecimiento ordenado en la ciudad, en muchos países lo que crece primero son las líneas de transporte público. Entonces, usted instala la línea de transporte público y alrededor de la línea de transporte público empieza a poner multifamiliares, digamos, que no siempre son adecuados, pero a densificar o a urbanizar. Un tema importante de que ya habíamos hablado de la convivencia, pero profundicemos un poquito de qué se trata esta convivencia vial y de qué forma se integran estos elementos, y hablemos acá ya del sector automotor. ¿Cómo convive el sector automotor con el peatón? ¿Cómo convive el sector automotor con el ciclista? ¿Cómo convive con el motociclista? ¿Cómo estamos en ese sentido comparado con otras ciudades? Es interesante hablar de convivencia en la ciudad, pero nosotros desde la Asociación de Peatones al menos hemos revisado exhaustivamente este concepto, porque no nos parece que corresponda a la realidad urbana en la que se vive. ¿Por qué? Porque creemos que es más importante tomar en cuenta la escala de vulnerabilidad de los actores de la movilidad. Entonces no podemos pedir iguales condiciones, iguales derechos a un peatón que a un conductor, porque el conductor está protegido, por lo mismo que conversamos hace un ratito, no tiene un chasis, tiene una protección. En un accidente entre un peatón y un conductor de automóvil, siempre el más desfavorecido va a ser el peatón. ¿Quién puede frenar? Sí, es el conductor. Hay imprudencia de los dos lados.
pero creemos que más allá de pensar únicamente en el tema de convivencia, es necesario realizar un análisis más equitativo de acuerdo a las capacidades y a las vulnerabilidades de cada uno de los actores de la movilidad. El peatón en esa escala es el menos favorecido, es el más desfavorecido y de hecho las condiciones urbanas tampoco le ayudan para su movilidad segura, ¿no? Tenemos un altísimo número de peatones atropellados a nivel nacional, en Quito no es la excepción, terrible, claro. Igual pasa con los ciclistas, y el tema de la planificación a la que se refería Galo, el tema de las vías súper anchas, de los puentes elevados para el cruce peatonal no están considerados desde el usuario, o sea, uno no puede pedirle a una persona de la tercera edad, una persona que lleve cargas, etcétera, son subir 2, 3 pisos, si está con cargas, si está como un bebé o simplemente no quiere subir, le da pereza porque se va a cansar. O sea, los peatones deberíamos cruzar a nivel, por ejemplo. Entonces, ¿cómo construir una ciudad, si queremos hablar de convivencia, es tomando en cuenta estos derechos, ¿no? Desde el actor más vulnerable, usuarios del transporte colectivo, ciclistas, peatones, hacia los más fuertes dentro de la escala de la movilidad. Siendo el peatón el principal protagonista, quien hay que proteger, porque son vidas y son seres humanos, sí cabe también del lado del ciudadano, de nosotros los peatones, una educación también, porque si es que uno traza una trayectoria, sea en bicicleta, sea en motocicleta, sea en un automóvil, ocurre tanto la imprudencia por parte de quien conduce como también la imprudencia por parte del peatón. Hay iniciativas en este sentido respecto de la responsabilidad del peatón. He escuchado en otros países como en Chile, donde hay sanciones también por la imprudencia, por no pasar por un cruce cebra o por producir un accidente. ¿Qué se está haciendo en ese sentido también para concientizar a nosotros los peatones, que también por estar tal vez en el celular o chateando se ven muchos accidentes de ese tipo? Sí, hace algunos años, no sé si recuerda, con el reglamento de la ley de tránsito se pretendió sancionar al peatón, ¿no? Por razones como las que usted señala, por no cruzar por sitios adecuados o señalados para el cruce. En la ciudad de Guayaquil hasta se llegó a encarcelar a unos peatones, claro. Bueno, primero no hay las suficientes condiciones legales, digamos, para sancionar. No tenemos términos medios en no tenemos, no es la cárcel, no hay un proceso de educación, además no sino tenemos un documento, procesos extremos. No tenemos el rato que un conductor realiza una infracción, se le quita puntos o la licencia o el documento para conducir. Al peatón, ¿qué? Nosotros no necesitamos una licencia para hacerlo, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos tenido más bien una posición radical. Sí, es importante por cuidar la vida de cada uno y salvaguardar la vida, cruzar por los sitios de seguridad, pero ¿cuántos sitios de seguridad seguros, valga la redundancia, tenemos en Quito? Las condiciones de las veredas dan mucho que desear, no hay inversión para el tema peatonal. Los pasos cebras están literalmente pintados porque generalmente no se los respeta. Si no hay un semáforo, los autos no se detienen para dar paso al peatón. Los pasos cebra están ubicados en las esquinas de los giros a la derecha, entonces cuando uno va a cruzar está el auto sobre el paso cebra esperando para salir. Entonces es legislación internacional lastimosamente, pero habría que revisarla y adecuarla a la realidad nacional. Lo que usted dice nacional. Es, partamos de la infraestructura, de la responsabilidad pública, así es, en términos de que un peatón camine con las seguridades básicas. Así es. Y luego hablemos del siguiente paso, que es la educación. No hay paso cebra, entonces ¿cómo le educo que pase por el paso cebra si así no es. Existe o no está pintado? O como usted decía, el paso peatonal elevado con unas gradas bastante gigantescas como para una persona de la tercera edad. Muy interesante el punto de vista desde el lado de la defensa del peatón, interesantísimo. Volvamos a las ciclovías y las campañas relacionadas a las ciclovías. En Quito hemos hecho algunos esfuerzos de ciclovía, primero con el ciclopaseo el fin de semana, iniciativa interesante, tengo la oportunidad de verlo todos los fines de semana, cada vez más ciclistas en esa iniciativa, aunque sea de fin de semana. Pero la solución real a la movilidad tiene que ver con el uso permanente. Dos problemas en la ciudad de Quito. Primero, la geografía, ¿no? La geografía no es una geografía plana, no es una geografía simple, no se presta a veces para que uno tenga que subir unas cuestas muy complejas, a menos que tenga un estado físico
envidiable, como sucede con algunos atletas ecuatorianos, pero no todos somos atletas. Y lo segundo es el porcentaje de uso de esas pocas vías que existen. Nos estaba dando el dato uno de nuestros entrevistados hace un par de semanas que aquí en Quito apenas del 1% se llega con suerte a la utilización del transporte en bicicleta. ¿Cómo está esa situación? ¿Hacia dónde nos vamos? Estaba leyendo unas estadísticas de las 8 mejores ciudades del mundo para andar en bicicleta, y evidentemente aquí no está la ciudad de Quito, está Holanda, está España, y al final en la lista, en el 8º lugar, me sorprendió, está la ciudad de Bogotá, llegando hasta un 5% de solución en la movilidad. En Quito al parecer está por debajo del 1%. ¿Cómo estamos en Quito y qué esperanzas le ve usted a la ciudad de Quito? Bueno, la verdad, con toda sinceridad, ¿no? Estamos estancados. O sea, la palabra es estamos estancados. El uso de la bicicleta no se ha incrementado en la ciudad de Quito. El sistema de bicicleta pública no ha crecido en calidad ni en cantidad, no se ha expandido hacia el sur como se ofreció. Y la infraestructura, si bien ha crecido ciertos tramos, no es lo único que hay que hacer. O sea, la ciclovía es una de las partes, no pequeña, pero es una de las partes que hay que hacer para masificar el uso de la bicicleta en la ciudad de Quito. Partiendo del concepto de que necesitamos que la gente use más bicicleta en la ciudad. O sea, este es uno de los elementos centrales del desarrollo que el Ecuador se ha comprometido en el marco de normativas internacionales a decir, bueno, tenemos que reducir el uso del auto para cierto tipo de viajes. En este caso son los viajes al trabajo, ¿no? Vamos a decir de lunes a viernes en la zona norte de la ciudad es donde se concentran la mayoría de viajes. El 80% de esos viajes son menores a 5 kilómetros. Eso quiere decir que tú tranquilamente puedes reemplazar la mayoría de esos viajes con la bicicleta. Entonces por ahí va el asunto. Vemos cómo le podemos anclar. Obviamente subir de los valles hacia la ciudad de Quito es imposible, pero podríamos tener en los buses dispositivos para poner nuestra bicicleta. Podríamos acceder a bicicleta pública, bicicletas de alquiler, exactamente. Podríamos tener bicicletas plegables, como se mencionaba. Entonces formas de implementar el uso de la bicicleta hay. Lo que no hay es una inversión adecuada y una voluntad política para implementar el uso de la bicicleta. Entonces en Quito este tema ha estado estancado, y me atrevería a decir que también en el país es algo que solo se ha visto como una actividad deportiva, que solo se ha visto como una actividad recreativa, como una actividad para un grupo social muy enfocado, exacto, muy específico. No masificado. Exactamente, no masificado para la mayoría de la población, que también, porque obviamente sabemos que hay personas de la tercera edad que usan el vehículo privado y no podrían acceder ese grupo, aunque nosotros podemos ver en ciudades de Europa, en Bogotá, en Santiago, gente de la tercera edad usando bicicleta, ¿no? Entonces la tecnología también está ahí, las bicicletas eléctricas para grupos vulnerables también se pueden usar. Por supuesto. Pero lo que pasa es eso, lo que pasa en la ciudad de Quito es que ha habido un estancamiento, no ha crecido la infraestructura y necesitamos que esta realidad cambie, ¿no? Estamos hablando del metro y hay grandes expectativas relacionadas con el metro. Nos hablan que no llega a solucionar el 15% del problema del transporte de la ciudad. Se habla de que hay estaciones como la estación de San Francisco que va a desplegar más de 60,000 personas que van a tener que movilizarse al sitio central del centro de Quito, que es la Plaza de Independencia. Ya me imagino ese río de gente saliendo, 60,000 personas desde la Plaza de San Francisco a la Independencia, y no se ha visto la solución del metro como una solución integral, es decir, que llegue a una parada como la de San Francisco y que existan espacios de bicicleta donde uno se pueda movilizar. Sería un sueño fabuloso que en el centro de Quito uno se movilice solo en bicicleta. Sería un éxito. Cerramos el centro de Quito, se mantiene el comercio, que los comerciantes son los que defienden eso, pero que sea un sitio solo para bicicletas. ¿Cómo está este tema de la bicicleta y la conexión con este aspiracional del metro, que toda la ciudad está pensando que se resolvió el problema del transporte con el metro de Quito? Bueno, tuve la oportunidad de participar en una consultoría para ver cómo se integra el metro con la bicicleta. Obviamente, no sé, cuando se diseñó el metro de Quito no se diseñó con este concepto de intermodalidad entre la bicicleta ni las redes peatonales, pero pudimos incidir de alguna manera, ¿no? Hay esta información y lo que encontramos es muy interesante.
es que alrededor de las estaciones mucho del terreno que está tiene un desnivel menor al 5%. Obviamente hay estaciones en las cuales, como el San Francisco, que conectar la Marín con San Francisco puede ser complicado caminar o pedalear o subir más que nada, ¿no? Bajar no habría problema. Pero también tuve la suerte de escribir un artículo para saber qué cosas hay que hacer aparte del metro, porque el metro, la construcción física es una cosa, pero si usted no integra todo el transporte que está alrededor, o si no hace unas buenas redes peatonales o programas para que los, digamos, quienes más usan transporte público son estudiantes y trabajadores. Si no hacemos que los estudiantes y las conexiones a sus colegios sean adecuadas, seguras, la gente va a seguir usando el troleo, la gente va a seguir usando otros modos de transporte, haciendo que compitan entre ellos, y esto hace que la ciudad, digamos, colapse su sistema de transporte por fallas financieras o porque el metro no funcionó como esperábamos, ¿no? Entonces actualmente no hay esa conexión directa en el metro. También se habla de tener un buen sistema de bicicleta pública para que el área de influencia de cada estación se incremente. O sea, lo que yo puedo caminar, digamos, en 15 minutos puede ser tal vez 1 kilómetro, pero en bicicleta a 15 minutos podría tener unos 3 kilómetros de cobertura alrededor de las estaciones. Entonces la bicicleta puede ser uno de los puntales para que el metro amplíe su capacidad de captar pasajeros, ¿no? Importante la influencia, y todo aquello que usted haya logrado pues va a ser bienvenido, porque esa conexión con el metro resulta fundamental. La ordenanza prioriza a la caminata, peatones y al ciclismo como medios de transporte sostenible en Quito, y esta fue aprobada por unanimidad de los concejales el 13 de diciembre del año 2017, hace pocos días, en el Consejo Metropolitano. ¿Cómo se llevó a cabo esto? Y estamos hablando de una política que no demuestra un convencimiento total hacia el peatón y hacia el ciclista. ¿Será una nueva novelería este asunto de la ordenanza del 13 de diciembre? ¿Qué opina usted? Hay algo importante que rescatar en el caso de Quito, y es que quienes estamos como Galo, como nosotros, trabajando en el tema de movilidad sostenible desde más de 10 años, hemos visto que históricamente Quito es una ciudad en la que los grandes cambios en el tema de transporte, de movilidad sostenible, sobre todo se han llevado desde las organizaciones sociales. No ha sido la voluntad política, no ha sido el alcalde ni los concejales quienes han gestado este tipo de iniciativas y cambios. El ciclopaseo, por ejemplo, que usted mencionaba, fue una iniciativa ciudadana. Todas las reformas geométricas de protección al peatón se han hecho desde las organizaciones, el tema de reconocimiento de derechos, la oposición a parecen iniciativas de los concejales. Parecen, ¿no? Así es, el tema de las multas por estacionamiento en veredas, el tema de todo este tipo de sanciones en pro de los grupos más vulnerables de la movilidad. En Quito se ha hecho desde las organizaciones sociales, de diferencia, por ejemplo, del caso de Bogotá, donde fue una iniciativa de la alcaldía mayor. Nos llevan 30 años de ventaja con el tema del día sin carro, con el tema del uso de la bicicleta. En Quito no, en Quito hemos sido las organizaciones, y en el caso de la ordenanza a la que usted hace mención, pasa lo mismo, ¿no? Hay una figura que está encabezando esto desde el Consejo, que es Daniela Chacón, que se ha hecho cargo, digamos, ¿no? Que se ha querido tomar esta responsabilidad. Parecería que sí. Está conectada, digamos, al menos con este tema de la movilidad sostenible y con las organizaciones. Conoce de algún modo el proceso que se ha llevado aquí desde hace más de 10 años de parte de nuestras organizaciones, y por eso ha decidido encabezar este proceso que se ha hecho totalmente de forma participativa, como deberían ser la construcción de las ordenanzas y las leyes, ¿no? Desde los propios usuarios lo que se ha hecho es construir esta ordenanza con la opinión de todos los colectivos de peatones y ciclistas de la ciudad de Quito, para llegar a acuerdos, y sí, fue aprobada de forma unánime, pero no sé, más allá de lo que usted preguntaba del tema de la novelería, nosotros creemos que lo importante es el control, porque leyes tenemos maravillosas, ordenanzas tenemos maravillosas en la ciudad de Quito a nivel nacional. La aplicación de las leyes, la implementación de las mismas. El tema del control es lo que falla, ¿no? Porque podemos tener en el papel muchísima protección para los grupos vulnerables, pero si los agentes de tránsito, por ejemplo, no reciben una capacitación adecuada, dan prioridad al vehículo sobre el peatón, y respetan el semáforo para permitir que fluya más rápido el tránsito cuando hay 10, 15 personas esperando para cruzar, y que también queremos hacerlo y también tenemos apuro, igual que los conductores de autos, hasta que no se cambie esta visión,
que son las cabezas municipales quienes deben encargarse de dar este adiestramiento a los agentes, pues no importa cuántas ordenanzas y leyes tengamos, ¿no? Si es que esto no se llega a efectivizar en protección de todos. Excelente, nos quedó corto el programa. Hablamos sobre transporte sostenible y sus perspectivas en Quito. Nos acompañaron Karina Gallegos y Galo Cárdenas, quienes conocen sobre el tema del respeto al peatón, conocen sobre el tema del ciclismo y del transporte público a través de la bicicleta. Y algo interesante, combinar estos dos elementos del peatón, en primer lugar el transporte como el ciclista y por supuesto el transporte a través de los medios automotrices, esa sana convivencia entre los tres. Muchas gracias por estar en nuestro programa y pues esperamos en alguna otra ocasión invitarles porque hemos quedado muy cortos en la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.